produciendo calor. De esa manera controla la temperatura. ¿Qué pasaría si esto no se dilataría? No haría mucho ejercicio y no se perdería calor. Aumentaría la temperatura en el cuerpo y eso sería malo. ¿Sí? Al revés, si hace frío, estas redes se contraen y al contraerse la piel se vuelve fría y pálida. Y al contraerse estos lechos capilares, esta red capilar, aumenta la circulación a nivel interno del cuerpo, manteniéndose la temperatura en la parte de los órganos para que estos funcionen de manera adecuada. Entonces, la piel va a estar vascularizada por una serie de redes venosas, arteriales y redes capilares que se van a vasodilatar para perder calor y se van a contraer para una vasoconstricción para mantener el calor del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y eso es evidente en la vida ordinaria. Hace frío, su piel se vuelve pálida. Hace calor, su piel se vuelve rosada. ¿Sí? ¿Hasta ahí están bien? Muy bien. Entonces tenemos una piel formada por epidermis, dermis e hipodermis. Hemos visto que forma una barrera física que nos sirve de protección para el ingreso de antígenos. Aparte hemos visto que es una barrera que nos protege del desgaste continuo al cual está sometido el cuerpo. Hemos visto que aparte determina una barrera inmunitaria gracias al SAD, y ahí es importante las células de Langerhans. Hemos visto que aparte nos protege de los rayos ultravioletas, aparte nos protege de la desecación al ser una barrera impermeable, y aparte de eso controla la temperatura. Sin embargo, nos siguen faltando más datos para acabar de descubrir lo que es las funciones de la piel. Y en este caso, a las capas que hemos nosotros metido, vamos a aumentarle estas estructuras que son receptores nerviosos, que son estructuras de distinta forma o terminaciones libres de axones. Y estas estructuras, llamadas terminaciones libres o corpúsculos, van a distribuirse en distintas partes de la piel. Pues fíjense, yo tengo los discos de Merkel, tengo los corpúsculos de Meissner, los de Pacini, los de Ruffini, los de Krauss y aparte terminaciones libres. Las terminaciones libres son terminaciones de axones amielínicos que se van a meter en medio de las capas de la epidermis. Fíjense, aquí tenemos la capa basal y se van metiendo hasta lo que es las capas intermedias de la epidermis. Por lo tanto, estas terminaciones libres de axones van a ser las primeras en ser estimuladas ante un estímulo X. Y en este caso, fíjense el muñequito, estas terminaciones nos van a servir para sentir dolor. Es lo primero, ¿sí? Si yo les meto una aguja, ¿qué hacen ustedes? Inmediatamente retiran la mano. Y eso es porque lo primero a ser estimulado va a ser las terminaciones libres. Fíjense que están distribuidas de manera muy estratégica, porque antes que una aguja o lo que sea ingrese al tejido conectivo, ya el cuerpo está retirando la mano o ya está determinando una acción de tipo defensiva.
Entonces, las terminaciones nerviosas libres sirven para sentir el dolor y se van a ubicar al medio de las capas de la epidermis. Acá yo tengo el tejido conectivo de la dermis papilar. Por lo tanto, es el tejido conectivo que se va a encontrar justo por debajo de la epidermis. Esta estructura redondeada, por eso es un nombre de corpúsculo, va a sentir presión. Pero la presión que va a sentir va a ser una presión fina. El ejemplo de la presión fina es una caricia, ¿sí? Si ustedes agarran, acarician a alguien, le acarician suavemente. Y esa sensación de una caricia suave está dada por una presión suave que se va a captar a nivel del corpúsculo de Meissner. Por eso su ubicación, justo por debajo de la epidermis. Aquí hay otro corpúsculo mucho más grande que tiene estructuras a manera de varias capas, como de una cebolla, y en este caso este corpúsculo se va a ubicar en la dermis reticular profunda y en el tejido celular subcutáneo, o sea que se va a encontrar en la parte más profunda de la piel. Y también va a sentir presión, pero en este caso va a ser una presión profunda, una presión mucho más fuerte. Fíjense en este caso una caricia, y en este caso fíjense cómo esta persona está metiendo los dedos por encima de lo que es por encima de lo que es a nivel de lo que es el dorso del paciente, por debajo de la clavícula en este caso, para intentar sentir algo más profundo. Entonces, si yo agarro y acaricio mi mano, Meissner. Si yo agarro y presiono mi mano, esa sensación es sentida por corpúsculos más profundos, y esos son los corpúsculos de Pacini. Acá tengo otros corpúsculos mucho más chiquititos, formados por una cubierta delgada de tejido conectivo y varias terminaciones en este redondito, libres. Y en este caso, este corpúsculo que se llama de Krauss nos va a servir para sentir frío. Fíjense, esta personita de al lado siente mucho frío, así que se puso su chompito. Frío. Corpúsculo de Krauss, frío. Este se distribuye en ambas dermis. Y acá otro corpúsculo que se llama corpúsculo de Ruffini, y en este caso el corpúsculo de Ruffini nos sirve para sentir calor. Entonces, y aquí funciona de la siguiente manera: hace frío y el frío lo sentimos por el corpúsculo de Krauss. Y si está haciendo frío, este corpúsculo de Krauss va a enviar esa señal al cerebro, y el cerebro va a responder determinando vasoconstricción de las redes vasculares de la piel. ¿Se ubican? Al revés, si hace calor, eso es sentido por el corpúsculo de Ruffini. Este manda la sensación al cerebro, y esto va a determinar vasodilatación de las redes vasculares para perder más calor, o sea, intentar bajar la temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo acabo de formar son varios corpúsculos y terminaciones nerviosas
distribuidas de manera estratégica en toda la piel, que me van a servir para sentir el sentido del tacto. Estos corpúsculos y terminaciones van a determinar algo muy importante, que es la interrelación de la persona con el medio externo, porque es acá donde se va a avisar al cerebro si hace frío, si hace calor, si alguien nos está golpeando, si hay dolor, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto no serviría? ¿Qué pasaría, Janet, si tu sentido del tacto no serviría? ¿Eso sería bueno o malo? Malo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, no sentir dolor parece muy tentador, pero el dolor es, por ejemplo, algo que es importante para un mecanismo de defensa. Les pongo un ejemplo. Hay una enfermedad que se llama diabetes. La diabetes mata al paciente porque va destruyendo los vasos sanguíneos y va destruyendo el sistema nervioso. Hay una complicación de la diabetes que consiste en el hecho de que a nivel de lo que es los dedos del pie, uno va perdiendo sensibilidad debido a la destrucción de las terminaciones libres. Entonces esos pies dejan de sentir dolor, presión. ¿Y qué es lo que pasa? Los pies son algo que constantemente estamos nosotros sometiendo a mucha fuerza, a mucho desgaste. Estos pacientes se puede agarrar, se pueden clavar un clavo y el clavo puede atravesar todo el pie y el paciente no siente dolor. Y como puede pasar un clavo, pueden venir espinas, piedritas, cualquier cosa, determinando que este pie muchas veces llega al hospital, aunque no crean, con un clavo metido o con una espina. Y lo más importante es que como no ha habido ese sistema defensivo para que el pie vaya saliendo, esto habitualmente viene infectado. ¿Sí? Y eso puede complicarse, a veces hay que amputar el pie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense lo importante que es esto. Vale. Entonces, ya tenemos una piel que cumple las funciones que hemos dicho: tacto, temperatura, desecación, protección contra los rayos UV, inmunológico, etcétera, etcétera. Pero a todo esto, nosotros tenemos que aumentarle más cosas. Y lo que se van a complementar van a ser las maneras o anexos de la piel. Estas estructuras van a coadyuvar a los procesos y funciones que ya hemos hablado. Y estas estructuras que nosotros vamos a aumentar a nuestra piel van a ser glándulas y algo que se llama pelos y folículos pilosos. Pelos tenemos en todo el cuerpo, exceptuando en la palma de las manos y planta de los pies. ¿Para qué servirán los pelos, Dolly? ¿Sirven para algo? Los pelos. Básicamente el pelo tiene una función de tipo protección. Lo que dice Dolly, eso de la percepción, se da porque hay terminaciones nerviosas que envuelven los folículos pilosos y el músculo que se encuentra ahí, y efectivamente sí tienen una función más de tipo protector. No nos olvidemos que por más humanos que seamos, seguimos siendo animales, ¿verdad? Entonces los pelos tienen todavía una función de protección. Por ejemplo, ustedes han conocido a muchos calvos. ¿Qué pasa con los calvos con su cabecita?
¿Cómo están los cabros, su cabecita? Si no la cuidan, se queman, ¿verdad? Los cabros tienen que usar sombrero, tienen que usar bandanas, tienen que usar protector solar, porque si no, se provocan quemaduras a nivel de lo que es, como vulgarmente diríamos, su patla. Bueno, ahora, lo primero que vamos a ver va a ser esta estructura, que es el pelo más su folículo piloso. Lo primero que pasa acá es lo siguiente, que la epidermis se invagina formando una vaina epitelial que se va a llamar folículo piloso. Esta vaina, en su parte más inferior, va a dejar un espacio que se llama papila dérmica, que es una estructura formada por tejido conectivo que se va a caracterizar por tener una vascularización importante. De la parte más profunda del folículo piloso, que envuelve la dermis papilar, se va a comenzar a dar un crecimiento en la parte media de lo que es el pelo. Si nosotros vemos este gráfico, fíjense, se introduce, se invagina todo el epitelio y de la parte más superficial de lo que sería ese epitelio, o sea, las capas lúcidas, la capa córnea, las capas más superficiales del epidermis, va a comenzar a crecer esta estructura llamada pelo. ¿Sí? Ahora, este folículo piloso va a tener una capa externa formada por la parte profunda del epitelio del epidermis, o sea, células cilíndricas, tipo queratinocitos, espinosas. Y esto se va a llamar vaina radicular externa. Va a tener otro sector que va a ser la parte más interna de esta vaina, que va a dar lugar a envolver la papila y al crecimiento del pelo, que se llama vaina radicular interna. Ambas vainas de características epiteliales, porque ambas salen de la invaginación de la epidermis. Ambas vainas, la radicular externa y la radicular interna, sobre todo la interna, va a estar envuelta por una capa de tejido conectivo. Y obviamente, en la parte más inferior, como les dije, se va a ver la dermis papilar. Entonces, el folículo piloso va a tener una vaina radicular externa, una vaina radicular interna y en la parte más inferior la papila dérmica formada por tejido conectivo. Desde la papila de la parte más profunda del folículo va a salir el pelo. Fíjense el pelo. El pelo va a estar formada en la parte más inferior por zonas queratogénicas, o sea, células que van a formar queratina, y de ahí van a ir formando queratina y prequeratina. Entonces, el pelo va a ser un crecimiento dependiente del folículo piloso, formado sobre todo por queratina. ¿Sí? Entonces tenemos el folículo piloso, vaina radicular externa, vaina radicular interna y abajo el pelo. El pelo va a estar formada por una parte externa llamada cutícula, una parte interna llamada corteza
y la parte más central llamada médula. La cutícula, fíjense, aquello tiene un corte transversal, tejido conectivo, vaina radicular externa, vaina radicular interna. Y acá el pelo con su cutícula, su corteza y su médula. ¿Sí? Ahora, la cutícula va a estar formada por células llenas de queratina, similares a la capa córnea, que se distribuyen a manera de tejas, fíjense, una sobre la otra. Y se van a colocar o se van a fijar a la capa radicular interna, que va a tener otras células corneales, donde se van a entrelazar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos cutícula que se entrelaza con las capas de lo que es la vaina radicular interna. Por eso el pelo no se sale fácilmente. Me explico. Acá tengo yo las células del pelo y acá voy a tener yo las de la vaina radicular interna. Fíjense, se entrelazan anclándose. Por eso el pelo no se sale fácilmente. Ahora, el pelo no crece de manera constante. El pelo va a tener un ciclo que va a consistir en 3 fases. Estas fases van a depender sobre todo de la unión que tenga el pelo con la papila. ¿Por qué con la papila? Porque la papila es tejido conectivo que tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, el crecimiento del pelo va a depender de la vascularización. Cuando el pelo está en contacto con la papila, envolviendo el folículo a la papila dérmica, el pelo crece fácilmente y eso se llama fase anagénica. Ana es creación, genes, bueno, inicio. ¿Sí? Entonces tenemos fase anagénica. Cuando el folículo piloso y el pelo, el folículo piloso se atrofia, el pelo se va más arriba y la papila queda separada del pelo, este pelo ya no tiene un anclaje adecuado, si se dan cuenta. No es acá bonito alrededor del folículo, sino que esto está medio atrófico, esto está casi al borde de la epidermis. Y en este caso el pelo se cae. Y eso se llama fase catagénica. Cata, destrucción, genes, creación. Y ahí el pelo se cae. Es normal entonces nosotros que tengamos temporadas en las cuales el pelo se caiga y otras en las que el pelo crece. ¿Sí? Cuando el folículo se atrofia, pero el pelo queda en contacto con la papila, este pelo va a seguir teniendo una buena nutrición y oxigenación por la papila. Y el pelo no va a crecer ni tampoco se va a caer, sino que se va a mantener. Y esto se llama fase telogénica. Hay aquí otro gráfico de eso. Entonces, fase anagénica, fase catagénica y telogénica, catagénica, y el pelo se cae. Después vuelve a crecer.
¿Sí? Entonces tenemos anagénica, catagénica, telogénica. Anagénica, telogénica, catagénica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si es que el pelo se mantiene mucho en fase telogénica y en fase catagénica? ¿Qué pasará? Fíjense el ciclo. El pelo se va cayendo, pero este se mantiene en fase telogénica y catagénica y se vuelve a caer. Cuando lo normal es que venga fase anagénica, telogénica, catagénica, volvamos, anagénica, telogénica, etc. Porque esto es un ciclo. ¿Qué pasará si hay muy poco anagénico y hay mucho telogénico y catagénico? ¿Qué pasará con el pelo? ¿Qué pasa, yo? No va a poder crecer de nuevo. No va a poder crecer, se va a ir perdiendo. Y eso se llama calvicie. Entonces, cuando uno habla de productos para evitar lo que es la calvicie, ¿dónde creen que se actúa? El otro gráfico está más fácil. ¿Dónde creen que se actúa? Entonces se va a actuar a este nivel, a nivel de la papila térmica, como dijo Jordi, mejorando lo que es la vascularización. Por eso todos los productos que hay para la calvicie, ¿cuál es su indicación? Colóquese el producto y realícese masajes suaves por X o Z minutos. ¿Qué estamos haciendo al masajear? Estamos haciendo que ingrese el producto y por otro lado el estímulo digital está haciendo que mejore la vascularización. ¿Qué se dice? Que para que no se caiga el pelo tienes que comer saludable, tienes que comer fruta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso va a mejorar la nutrición. Creo que ahora hay un producto que ya tiene algo de resultados más o menos adecuados. Estaban hablando mis colegas docentes en la cédula de docentes. Yo no le tiré mucha bola porque en mi familia no hay calvos, pero sí estaban hablando de algo que sí funciona. Sí, eso podrían averiguar, pero básicamente esa es la manera en que tienen que hacer. Adosado al folículo piloso, se va a encontrar estas bolsas formadas por el epitelio. ¿Qué pasó? Estamos con golpes. Entonces, tenemos el epitelio, estas bolsas formadas por epitelio cúbico simple que van a tener la salida de la bolsita al espacio que queda entre el pelo y el folículo piloso, que queda un espacio, si se dan cuenta, sobre todo en la parte media superior. Estas células cúbicas se van a ir llenando de grasa. Y cuando están totalmente llenas de grasa, van a reventar, dando ese producto graso que se llama sebo al espacio que queda entre el folículo piloso y el pelo, saliendo a la epidermis. Entonces, estas bolsitas formadas por epitelio cúbico simple son glándulas de tipo holócrina. ¿Qué significa holócrina? Que van a secretar toda la secreción al explotar la célula, o sea, con toda la célula. Y van a secretar una secreción grasa llamada sebo. El sebo va a ir a la epidermis y se va a quedar en
encima del epidermis. ¿Para qué quisiera yo secretar sebo, Ana? Cuando tú te pones una crema, ¿cómo es la crema? La crema es más o menos semisólida, no es líquida. Lo mismo, el sebo lo que hace, lo que básicamente es una crema natural, que lo que hace es mantener a la piel húmeda, ¿sí? Uno cuando tiene muchas glándulas sebáceas, ¿qué se dice de esa piel? Que es una piel grasosa, ¿no ven? Tu piel es muy grasosa, está brillando, pero tampoco no se mantiene húmeda, no es una piel que se va a llenar de arrugas fácilmente ni nada, ¿sí? Entonces el sebo, al mantener la piel humectada, evita que la piel se resquebraje, y al evitar que se resquebraje, ¿qué está haciendo? Manteniendo esa barrera firme y continua. Cuando nosotros vamos a un lugar muy alto, con mucho viento frío, por ejemplo a Potosí, ¿qué pasa con nuestra piel de la cara? ¿Qué pasa al CID? Se pasma, ¿no? Así se dice en quechua, paspajeta. Bueno, se llena así, se seca y comienza a quebrarse. Lo mismo con los labios. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos colocamos crema humectante y en los labios algo que mantenga la piel húmeda y protegida. Ese es el sebo, ¿sí? Entonces, adosado a lo que es el pelo y el folículo piloso, yo tengo estas estructuras que se llaman glándulas sebáceas. Estas de acá, fíjense cómo se ve, cúbico, y al medio estas células redondas, pálidas, con núcleo del centro. Estas ya están llenas de sebo. ¿Qué pasará si ya también nuestro sebo, aquí está nuestra glándula sebácea, es demasiado espeso? Fíjense, aquí está el sebo, tiene que salir acá y tiene que distribuirse para mantener la piel húmeda. Pero este sebo de acá es muy espeso y se queda trancado acá. ¿Qué creen que pase? ¿Qué forma este sebo? El acné. El acné, los granitos que llaman ustedes, básicamente va a ser que el sebo es muy espeso y determina acumulación del sebo a este nivel, determinando un granito, un acné. ¿Sí? Por eso cuando ustedes han tenido acné, no sé si han tenido acné, van al dermatólogo. ¿Qué les dice el dermatólogo? Primero la dieta. ¿Cuál es la dieta? No comas mantequilla, no comas productos grasos, que evitar los aceites saturados, que tomar mucho líquido, esas cosas, ¿verdad? 2. Les dan una loción habitualmente a base de vitamina A. ¿Para qué servirá la vitamina A en esas lociones? Aumentan la descamación de las células, y al aumentar la descamación de la capa córnea, ¿qué está haciendo? Manteniendo o abriendo más ese espacio entre el pelo y la piel para que la grasa salga. Cuando este acné es sumamente fuerte, se comienzan a formar granos y aparte de eso se llenan de pus, y es por eso que los dermatólogos, cuando ven un acné muy fuerte, inmediatamente ¿qué le dan? Antibióticos, para disminuir el espesor de esto que tiene aparte pus, quitar las bacterias y esto pueda salir más fácil. Entonces, si bien las glándulas sebáceas dan un producto llamado sebo que mantienen humectada la piel, cuando estas glándulas sebáceas forman un sebo muy espeso, puede determinar que se obstruya ese espacio entre el folículo y el pelo, determinando el acné. Las dermatólogas aumentan la descamación para que esto quede libre, dan dietas y otros productos con otros fines. ¿Vale? Esto habitualmente se relaciona ¿con qué? Con la adolescencia y la juventud, porque las hormonas sexuales habitualmente son hormonas a base de lípidos y aumentan
la cantidad de grasa dentro de lo que son las glándulas sebáceas. ¿Sí? A esto de acá, yo le voy a aumentar esta estructura, que es un músculo. Este músculo se coloca, se adosa al folículo piloso y la otra parte a la dermis papilar. Y este músculo liso se llama músculo piloerector. ¿Qué significa? ¿Qué significará erector, Leonel? Claro. Que se pone firme, ¿sí? ¿Vale? Que se para, ¿sí? Entonces, este músculo, cuando existe peligro, o como decía Lola al principio, cuando decía más o menos un estímulo, determina que se contraiga, determinando dos cosas. Primero, que el pelo se ponga recto, tieso. Y como el otro extremo está en la papila, determinando depresiones en la piel como pequeños huequitos. Eso es lo que ustedes llaman piel de gallina. ¿No ven? Estaba yendo por la calle, se me aparecieron dos negros con un cuchillo y se me ha puesto la piel de gallina. ¿Qué ha pasado? Sus pelitos se han puesto bien firmes y aparte se han hecho como huequitos. ¿Por qué? Por la erección. Esto es un esbozo de lo que significaba antes que éramos animales. ¿Qué pasa con los gatos cuando se les asusta? Inmediatamente sus pelos se paran y seguramente también hacen piel de gallina. ¿No ven? Ese es el músculo piloerector. Sí, hasta ahí están bien, ¿verdad? Bueno, acabamos entonces, porque todavía falta decir algunas cosas. El lunes acabamos lo que son las otras glándulas y acabamos lo que es piel.